¿Tiene algún papel que jugar la política comercial, es decir, la apertura de la economía, para atender esta trampa, para tratar de resolver esta trampa de crecimiento con baja generación de empleo? La protección efectiva que reciben los productores es tan alta que no tienen ningún incentivo por mejorar su competitividad. Ahora, donde ustedes tienen una cierta, son un país un tanto excepcional en varias dimensiones. Son un país un tanto excepcional. No lo eran, pero lo son. Es en materia de política comercial. No sé si tú tienes las láminas. Ah, ok. Entonces, como nos parece un área donde ustedes están un poquito fuera del marco típico de los países de la región, y creemos que con importantes consecuencias para los temas que ya hemos visto, es el área comercial. Y por eso es que hemos fortalecido el equipo nuestro del BID con Jaime Serra, que no está en el BID, sino que vino especialmente para esta reunión por invitación nuestra, para que nos hable un poco de cómo vemos, cómo está Panamá en el área política comercial. Señor presidente, quiero empezar por agradecer mucho la invitación que me ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo de venir a esta reunión y compartir con un grupo tan destacado algunas ideas en torno a la materia comercial, que me parece que es una materia interesante para la política económica de Panamá. En segundo lugar, a pesar de correr el riesgo de parecer cursi, señor presidente, lo quiero felicitar por este ejercicio. Yo he dedicado muchos años a la política económica y al diseño de política económica, y no es muy frecuente que se encuentra una disposición de un jefe de Estado y de sus principales colaboradores de escuchar ideas y dedicar horas enteras a analizar y estudiar las cosas y un poco tomar distancia y tener una perspectiva global. A mí me parece que es muy buenas noticias para este país y por eso lo felicito. Y en tercer lugar, decirles que, bueno, la razón de ser de mi presencia aquí es que yo he estado involucrado en asuntos de política comercial por muchos años, particularmente en mi país, sobre todo con la negociación del NAFTA con Estados Unidos y Canadá, de la cual estuve encargado. Y ahora tengo la gran ventaja de ser un académico y un consultor, y tengo mucha libertad para decir las cosas como hay que decirlas. Y entonces, pues así voy a hablar. Tengo esa ventaja de ya no tener compromisos políticos ni tener responsabilidades públicas, y por ende, si algunas de las cosas que digo son crudas, es porque así las pienso, y me siento con la libertad y tranquilidad de ahora sí poderlo decir. No pretendo entender la problemática panameña. Mi única experiencia con Panamá durante las negociaciones comerciales fue durante un proceso de negociación que México tuvo con los países centroamericanos hace 3 o 4 años, en donde Panamá participaba como observador, y creo que eso ya es sintomático de lo que creo que es uno de los problemas fundamentales de la política comercial de este país. Y he estado expuesto a un análisis que me parece muy serio y profundo del BID sobre la problemática económica, que se resumió esta mañana, que yo resumiría a su vez de la siguiente manera. La economía panameña, que tiene todas estas ventajas comparativas e históricas con respecto al resto de América Latina, se encuentra entrampada en una especie de crecimiento con baja generación de empleo. Coincido con el presidente en el sentido de que la definición tradicional de empleo no necesariamente se debe aplicar, pero lo que es cierto es que la capacidad de generar empleos se ha ido agotando en el tiempo. Si son permanentes o no es algo que hay que discutir, pero por definición no es una situación sostenible, porque la dinámica de crecimiento que no genera empleo acaba generando sus propias fuerzas de anticrecimiento, porque si el mercado no crece y los ingresos per cápita reales de los habitantes del país no crecen porque no se genera suficiente empleo, bueno, llegará un momento, sobre todo para un país cerrado, que se le agote el mercado interno y no tenga una capacidad de crecimiento. Así que crecimiento con baja generación de empleo es poco sostenible en el tiempo. Entonces la pregunta que yo quiero responder hoy es: ¿tiene algún papel que jugar
la política comercial, es decir, la apertura de la economía para atender esta trampa, para tratar de resolver esta trampa de crecimiento con baja generación de empleo? Y mi respuesta es que sí hay un espacio y que creo que es un espacio importante que la política comercial puede desempeñar. La primera pregunta que uno tiene que hacerse, y va mucho en la dirección de lo que ya decía Ricardo Hausmann, es que por lo que veíamos en la presentación de esta mañana, hay una tendencia a que un país que tiene una abundancia en capital, pero también en mano de obra, ha estado desarrollando sectores que utilizan intensivamente el capital y de manera menos intensiva la mano de obra. Y esto va asociado con una baja de productividad por rendimientos decrecientes del capital y por ende con bajo empleo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿puede Panamá inducir el crecimiento de sectores que utilicen intensivamente la mano de obra? Esto es realmente la pregunta que está por debajo de la discusión de si el crecimiento en el futuro generará empleo o no. Y yo creo que sí, pero encuentro algunos obstáculos importantes. He visto con admiración la reforma laboral que se ha llevado adelante, con admiración, porque me parece que, por lo que me explicaban los expertos del BID, es una flexibilización muy importante. Veo claramente un afán por desregular, un afán por privatizar, aunque con cierta lentitud. Y veo en general medidas estructurales que van en la dirección correcta para que sectores fuera del enclave puedan desarrollarse a través de la privatización, de la disminución de costos de transacción por la desregulación y obviamente a través de una, digamos, flexibilización de las rigideces laborales que atentan contra la competitividad de la economía panameña. Sin embargo, hoy en día, y con un diagnóstico muy superficial de lo que es la economía panameña, yo veo dos obstáculos fundamentales y tal vez hasta simples para que Panamá pueda desarrollar sectores que utilicen intensivamente la mano de obra. El primero de ellos es que Panamá tiene una desventaja salarial. Y paradójicamente no podemos decir que tiene un nivel de vida muy superior al resto de los que serían países competidores para acceder a mercados internacionales. Sí es superior con un proceso de deterioro. Sin embargo, Panamá tiene una desventaja salarial. Una desventaja salarial que está explicada por muchas razones. Algunas de ellas es las guías que los enclaves han fijado en el mercado laboral, la propia rigidez del mercado laboral, que se irá aflojando en el tiempo con las medidas recientes. No sabemos aún cuánto tiempo llevará y qué tanto éxito tendrá. Pero hay una que está ligada con la política comercial de manera muy importante. Y es que el hecho de que hay una protección tan alta para los bienes de canasta básica exigen naturalmente que haya salarios nominalmente altos para hacer frente a una canasta básica que no es tan distinta del resto, pero que inmediatamente pone un límite o un piso a la posibilidad de tener salarios competitivos para desarrollar industrias competitivas que utilicen intensivamente la mano de obra. Y en particular me ha llamado la atención el hecho de que la política comercial explique de manera importante por qué hay presiones salariales inevitables para poder tener un acceso a una canasta básica como la que pueden tener otros trabajadores en países potencialmente competidores en la exportación, en la generación de actividades intensivas en mano de obra. Esta es una comparación de los aranceles negociados en la primera columna con el Banco Mundial en lo que se llama el tercer tramo, pero sobre todo yo los invitaría a que vieran ustedes lo que es la negociación de ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio. En arroz, maíz, poroto, cebolla, papa, carnes de cerdo, de aves, tomate, productos lácteos, azúcar y café. Al entrar Panamá a la OMC, el arancel que va a pagar el arroz es de 150%. O sea que un trabajador panameño
va a tener que pagar 150% más. Yo no sé, por ejemplo, que un trabajador mexicano que paga por el arancel alrededor del 10%, es decir, que un trabajador panameño va a tener que pagar 140% más, el 150 menos el 10 mexicano, por el arroz. Después de 10 años, pagará 90%. O sea que si México, por ejemplo, en el TLC se va a cero, o si los países centroamericanos se van a cero en arancel al arroz, va a tener que pagar dentro de 10 años, así está definido hoy, un trabajador panameño 90% más por el arroz que un trabajador de Centroamérica o de México que están desarrollando una industria intensiva en el uso de mano de obra, tratando de acceder a los mercados internacionales. En el caso del maíz, dentro de 10 años 40% más, en los porotos 70%, en el caso de carne de aves 260% más. Y esta estructura de protección, ya incluso después de un paso de reforma importante, que es el acceso importantísimo de Panamá a la OMC, le genera un piso de falta de competitividad salarial al trabajador panameño que le hace muy difícil ser competitivo y desarrollar con éxito, fuera de los enclaves, sectores que utilicen intensivamente la mano de obra, que acudan tanto al mercado nacional como al mercado externo. Entonces, este es un obstáculo serio, que tiene que ver con la protección misma y con la política comercial. El hecho de que haya una protección tan alta a estos productos fundamentales de la canasta básica, quiere decir que ya a pesar de que hay una desregulación laboral, una flexibilización de la legislación, de que hay un proceso de desregulación, de que hay cambio estructural, a pesar de eso, habrá una rigidez salarial en el país que no le dará capacidad de competir al país versus otros países competidores para poder utilizar intensivamente la mano de obra. Porque esto, como lo veremos dentro de un momento, contrasta con una tendencia en donde los aranceles que los países potencialmente competidores de Panamá para acceder a mercados internacionales en la utilización de sectores intensivos en mano de obra van con una tendencia a acercarse a cero. Y aquí estamos viendo en el protocolo mismo de acceso de Panamá que incluso dentro de 10 años, no digamos el año que viene, sino incluso dentro de 10 años, en algunos casos 5, todavía tendrá un esquema de protección muy elevado y por ende un piso importante a los salarios nominales y su comparación con los de otros países. El segundo obstáculo que yo veo para que Panamá exitosamente en una estrategia de desarrollo impulse sectores que utilicen intensivamente la mano de obra con propósitos de abastecimiento al mercado nacional y de exportación, tiene que ver con el concepto de protección efectiva. Es decir, la protección efectiva no nada más es la protección que recibe un individuo al producir arroz o al producir un micrófono, sino que es la protección que recibe el individuo que produce el micrófono una vez descontados los aranceles que tiene que pagar por sus insumos para producir el micrófono. Y de las reformas recientes que se han hecho en materia comercial, hay una que es la primera, que es que se extendió el arancel preferencial del 3% para insumos y bienes de capital a todos los importadores. Bueno, lo que esto significa es que la protección efectiva de los productores panameños es enorme. Si yo tengo que pagar solamente 3% por mis insumos, pero el producto lo tengo protegido en 60 o en 90%, como hemos visto que es el proceso de acceso a la OMC, o incluso en 30%, la protección efectiva que reciben los productores es tan alta que no tienen ningún incentivo por mejorar su competitividad. Así que el procurar que la industria se empiece a retirar de su esquema tradicional de enclave
hacia el desarrollo de sectores que utilizan intensivamente la mano de obra con una protección de esta naturaleza es muy difícil, porque les podemos flexibilizar la ley laboral, les podemos minimizar los costos de transacción, les podemos privatizar la infraestructura para que sea eficiente y no van a tener ningún incentivo por mejorar la competitividad de su producto final, porque tiene una protección efectiva muy alta. Entonces, van a dar la transformación, la modernización que requieren para ser competitivos y poder desarrollar exitosamente los sectores, sí o no. La respuesta es: con una protección efectiva de ese tamaño no va a ocurrir. Y es lo que nos enseña la experiencia en todos los países. En mi país en particular, nosotros vivimos por décadas enteras una protección excesiva, que lo único que dio como resultado fue, obviamente, una sustitución de importaciones importante y una generación de una industria naciente mexicana, pero que cuando se continuó por mucho tiempo, lo único que dio por resultado fue una ineficiencia que terminó colapsando de manera muy precipitada, mostrándose en la falta de competitividad de la economía mexicana. Y así como pienso en el ejemplo mexicano, puedo pensar en el ejemplo brasileño, o en el propio ejemplo argentino, en donde la protección prolongada por muchos años dio como resultado una ineficiencia que le significó un obstáculo a la industrialización y a la capacidad de desarrollar sectores competitivos a esos países, que son obstáculos enormes. Así que cuando me hago la pregunta de si es posible que Panamá enfrente esta trampa de crecimiento con bajo generación de empleo y que en su dinámica acabe en bajo crecimiento, a través del desarrollo de sectores que utilizan intensivamente la mano de obra con propósitos competitivos para servir al mercado nacional o de exportación, lo que digo es: se están haciendo muchos de los pasos correctos. La sensación que yo tengo es que en una de las partes claves y fundamentales, que es la política comercial, no hay suficiente avance. Esto es la sensación, la lectura que tengo. Y en particular veo dos obstáculos, que es esa especie de piso al salario nominal, que dada la política cambiaria implícita que hay en este país por su régimen monetario, no se puede abatir a base de devaluaciones como ocurre en otros países. Y por otro lado, esa protección efectiva tan grande, ni uno ni el otro permiten que haya una asignación de recursos hacia ese tipo de sectores que los desarrolle y los haga competitivos. ¿Qué es lo que entonces veo de continuar una tendencia de esta naturaleza? La tendencia que yo vería es que se continúe una industria que produce con volúmenes bajos, ¿sí?, volúmenes de producción bajos y con márgenes de ganancia altos. Y eso tiene un impacto importantísimo en la distribución del ingreso y en los signos y síntomas sociales que veíamos hace un rato. ¿Por qué? Porque si yo soy un productor en el que consigo los insumos al 3%, pero tengo una protección del 60%, bueno, con tal de que yo tenga un cierto nicho de mercado, de mi mercado cautivo, yo no tengo que crecer ni generar empleo, porque tengo una ganancia tal por unidad vendida, que a pesar de tener un volumen bajo de producción, estoy haciendo unas ganancias notables que me permiten persistir y estar en el mercado. Y entonces se persevera un régimen en el que hay bajos volúmenes de producción asociados con bajos niveles de empleo y con márgenes de ganancia altos, que incide nuevamente sobre la distribución del ingreso, sobre la pobreza y sobre los indicadores sociales del país. Entonces, la lógica que queda atrás de esta discusión es, bueno, a lo mejor lo que tendría que hacer Panamá en este programa estructural y en esta reforma económica ambiciosa que está llevando adelante es poner más énfasis y avanzar más en la apertura económica, si se piensa que lo que hay que hacer es desarrollar sectores que utilicen intensivamente la mano de obra, sean competitivos y con el crecimiento jalen al empleo y resuelvan parte de los problemas distributivos y de indicadores sociales que vimos esta mañana. Si ese es el caso, entonces habría que ver algo que a mí me parece muy importante, que es lo siguiente.
primer lugar, ¿qué avance hay en la estructura arancelaria que se plantea como resultado del ingreso de Panamá a la OMC? Y es francamente interesante, si ustedes lo ven, al pasar de no ser miembro de la OMC a ser miembro de la OMC, el número de aranceles ad valorem pasaría de 86% a casi el total. Eso es un paso positivo, es una definición estructural importante. Entre 0 y 40, en vez de 77.4% de las fracciones arancelarias, habría 98.7%, ese es otro punto importante. Entre 45 y 50, en vez del 7%, habría 0.1, y más de 51, en vez del 2, habría 1. Sin embargo, hay otras medidas, que en un momento describiré, que hacen que el promedio simple, y no dice mucho, y es muy complicado calcular el promedio ponderado, que sería el correcto, pero dada la cantidad de restricciones no arancelarias que tiene hoy Panamá en su régimen comercial, es prácticamente imposible calcular el promedio ponderado. Va a pasar de tener un promedio simple de 20% hoy a uno del 32% cuando Panamá entre a la OMC. O sea, el promedio simple de protección va a subir, no a bajar. Y eso se explica fundamentalmente porque hay una serie de productos agrícolas que hoy pueden tener un arancel menor, pero que están sujetos a permisos previos y a cuotas que la OMC obliga, como resultado de la renegociación de la Ronda Uruguay, a tarificar o arancelizar. Y entonces dice, bueno, hoy tienes un arancel del 20, digamos, pero no das permisos, no dejas traer esto, no dejas entrar esto. Esto quiere decir que convierte esos permisos y esas cuotas en arancel, y eso quiere decir que te vas a 258. Y en el proceso de arancelización, hoy hay uno máximo de 258 y pasaría a 320. O sea que a pesar de que Panamá entre a la OMC, todavía habrá productos que tienen aranceles del 320%, que no hace más que reforzar el argumento que yo daba hace un minuto, de que le pone un piso al salario nominal, y por ende un piso o una imposibilidad a la capacidad de competir del país con otros países para acceder a mercados internacionales, y por otro lado genera todos los incentivos del mundo para seguir produciendo volúmenes bajos con márgenes de ganancia muy altos. Bueno, si ustedes ven lo que ocurre al pasar de la situación actual a la de la OMC, yo creo que se trata de un paso estructural fundamental, importantísimo para Canadá que sea miembro de la OMC, pero en términos efectivos sobre el sistema de precios de Panamá no ocurre mucho. Y yo creo que sí debe haber una conciencia plena de que es un principio fundamental, es pertenecer a una organización muy importante, es una presencia de Panamá clave en un organismo clave, pero de impacto en la estructura de precios relativos de la economía no deben esperar mucho, y por ende no deben fundar esperanzas en el haber pertenecido a la OMC para transformar el modelo de desarrollo de un esquema de enclaves con los problemas que hemos descrito a un esquema de desarrollo de sectores productivos y competitivos. Esto hace que esta gráfica no sea sorprendente para nadie. O sea, una economía muy cerrada, que pasaron de un arancel del 70 a uno del 10 y pico o 12. Es decir, que estas reformas estructurales para inducir la competitividad de la economía se han dado en todos los países, excepto en el caso de Panamá. Porque, como lo acabo yo de decir, el hecho de que Panamá entre a la OMC no altera en esencia lo que es su arancel efectivo. Aquí lo tenemos en promedio en 30 y tantos %, y hoy en día significa que es de lejos el más grande de todos. Y esto es todavía, yo diría, una subestimación
cuando se toma en cuenta el esquema de arancelización que describía yo, sobre todo productos sujetos a permisos de importación y a cuotas, como son los productos agrícolas. Es decir, que el esfuerzo de política comercial que requiere el problema estructural que hemos observado no va a la velocidad ni del resto de la sociedad, ni del resto de los países que son competidores naturales de Panamá, si Panamá ha de convertirse en una economía exportadora, ni tampoco va al ritmo de las exigencias de la problemática que Panamá observa estructuralmente de caída de empleo o de caída de crecimiento. Esto me hace concluir de manera absolutamente humilde que yo creo que sí hay algún espacio para la política económica en Panamá en la política comercial, y que sí hay algún rol de la política comercial que la política comercial tiene que jugar para inducir este cambio de modelo estructural hacia sectores que utilicen intensivamente la mano de obra con competitividad para que puedan exportar. Lo que decía Ricardo Hassmann es muy cierto. Esta idea de que Panamá no tiene una estructura industrial o manufacturera, bueno, es resultado de una historia de política económica muy exitosa en su momento, pero que, como lo hemos visto, se está agotando. Y entonces persistir con esa idea de que no deben desarrollar una industria manufacturera en este país, me parece que sería ignorar este cambio que se está dando en Panamá y en el resto del mundo, que, como lo decía bien el señor presidente, bueno, no se puede aislar el concepto de zona libre del esquema de globalización. En México, por ejemplo, tenemos dos tipos de zona libre, que es la maquila, que es una zona libre de manufactura, y zona libre comercial en la parte sureste. Dentro de 6 años esas zonas libres van a desaparecer, porque al interior de NAFTA todo México va a ser una zona libre. Entonces la ventaja comparativa que esas regiones tenían se acabó, porque la ventaja comparativa es que podían traer crema y mantequilla de Nueva Zelanda y reexportarle o venderla en el mercado interno. Bueno, pero ahora lo van a poder hacer en Monterrey, en Cancún, en Guadalajara, en todos lados, porque se abrió la economía. Entonces, en la medida en que Panamá resista a adecuarse a esta tendencia global y a las exigencias mismas de su crecimiento, se percibe el problema de desempleo y de falta de crecimiento, en mi opinión, será perseverante. Estará por un buen tiempo. Si esto es cierto o es relativamente convincente el argumento que he hecho, y espero no haber utilizado demasiados tecnicismos, si es cierto, entonces la pregunta que hay que hacer es si hay que abrir, si hay que liberar comercialmente. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y yo dividiría en 3 partes el cómo. En la parte política, que entiendo que es por definición compleja, en la parte económica y en la parte de estrategia internacional. Y si me dan unos minutos, describo cada una de ellas rápidamente para ya terminar. En la parte política, yo creo que en estas cosas, y esa fue mi experiencia cuando estuve encargado de esta política en México, uno tiene de 2 sopas, como decimos en México. O uno espera que las circunstancias políticas y económicas se deterioren de tal manera que se genere un consenso como resultado del deterioro, y entonces hay una aceptación social de que, bueno, sí hay que abrir porque ya hubo mucho tiempo de protección, o se toma un liderazgo y se trata de construir un consenso alrededor de la política. Son las 2 opciones que uno tiene. O esperar, y que cuando aquellos que no encuentran empleo empiezan a decir, oye, pero esos ganan mucho, yo gano muy poco, estos están protegidos, yo tengo que pagar mucho por el arroz, tengo que pagar mucho por esto y por esto, hasta que el asunto no dé de más, y ahí se genera un consenso a favor de la apertura. O bien se toma un liderazgo de adelantarse y decir, momento, esto es lo que nos va a pasar si no nos adelantamos y puede ser muy grave. Si se opta por la segunda opción, obviamente tiene costos políticos, porque por algo hay protección, y por algo la protección ha persistido en el tiempo, porque hay intereses políticos naturalmente atrás de ellos.
intereses económicos y políticos naturalmente atrás de ellos. Entonces, lo que yo creo que es indispensable en la estrategia política de la apertura es identificar a quiénes son los ganadores más obvios de una apertura adicional o de una apertura mayor. Y yo veo dos tipos de ganadores naturales en el caso de Panamá. Uno perfectamente identificable y otro potencialmente identificable. El perfectamente identificable es el consumidor. El consumidor que sabe que va a poder tener precios menores de los bienes de canasta básica y de los bienes de consumo final que necesita en su canasta básica. Y ahí hay que ser capaz de formar un consenso de ese grupo social a favor de la apertura. Hay un grupo que potencialmente es identificable, que son todos aquellos productores e inversionistas que producirían e invertirían si hubiese una apertura y hubiese una estructura de precios más correcta o más adecuada para hacer ello. Eso es mucho más complicado. Y después está, obviamente, un grupo que es por definición el más vociferante, porque como todos bien lo sabemos, ya nos lo hacía ver el señor presidente, los que se quejan y los que critican son usualmente mucho más vociferantes que los que les va bien. Los que les va bien con la apertura o con cualquier política económica, pues simplemente quieren que siga yendo bien y no salen a decir nos está yendo bien. A los que les va mal sí son muy vociferantes, que son todos los que están beneficiando de una alta protección. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es una negociación clara, en donde mi experiencia dice que tratar de hacer el asunto de manera muy gradual es casi imposible. Que una vez que uno empieza un proceso de apertura, se generan los anticuerpos en cuanto a aquellos que recibían protección empiezan a sentir que se les está apretando, empiezan a generar fuerzas para detener el proceso de apertura. Y por eso el debate de si la apertura es muy rápido o no, yo creo que es un debate que sobra, porque políticamente creo que es muy difícil hacer una apertura muy gradual. Creo que hay algunas cosas que se pueden hacer gradualmente a través de compromisos internacionales que le dan una cierta durabilidad y resistencia a la transición por tener un compromiso internacional, pero es muy difícil pensar que una apertura se puede hacer de manera gradual, porque naturalmente los anticuerpos contra la apertura adicional que falta surgen. Por lo que se refiere a los aspectos económicos, a mí me parece que la discusión de la apertura y el neoliberalismo, como decía el presidente, es una discusión que no estamos ganando, aquellos que creemos en este tipo de cosas. No estamos ganando porque no hemos sabido explicar. Pero por alguna razón, en la sociedad y en el debate de nuestros países, la apertura tiene un cierto sentido peyorativo. La gente dice, es que es una especie de mal necesario. Y no es cierto. La apertura trae cosas muy buenas. Lo que pasa es que tiene un cierto sentido de efecto negativo para aquellos que se benefician extremadamente de la protección. Pero me parece que hay que poder explicar a la sociedad que la apertura puede tener efectos muy positivos. Este es un ejercicio también del BID, en donde se demuestra qué ha pasado con ciertos resultados macroeconómicos después de reforma estructural, y la esencia de la reforma estructural ha sido la apertura de la economía. Aquí, por ejemplo, este es un año antes de la reforma, este es un año después de la reforma, 2 años antes, 2 años después. Lo que vemos es que en el agregado de América Latina, después de que se dio la reforma, viene en efecto, se hace observar una caída de inflación, pero viene una caída muy notable de la inflación. Se podría establecer una causalidad clara entre el hecho de que se abrió la economía y que las tasas de inflación bajaron. Aquí, crecimiento del PIB. Teníamos en la media del crecimiento, en la mediana o estabilidad o caída, viene la apertura y se empieza a observar una recuperación del crecimiento. En inversión, lo mismo. Viene la apertura y se empieza a observar un crecimiento en la inversión. Y en el caso del manejo fiscal, también hay efectos positivos, aunque son de manera más indirecta. Pero el punto central es que la apertura tiene beneficios incluso en el manejo macroeconómico de corto plazo y tiene impactos positivos de largo plazo en el crecimiento y sobre todo en la posibilidad de expandir la economía a través de exportación por la competitividad que se gana.
Yo siempre en México, cuando me preguntaban, oye, pero ¿por qué es eso de la competitividad? ¿Por qué la apertura me va a hacer más competitivo? Yo daba ejemplos muy sencillos que me permito darles. Les decía, bueno, piensen ustedes en un productor mexicano, o piensen ustedes en un productor panameño que quiere producir este micrófono. Si el señor está en un régimen muy cerrado, el señor tiene que adquirir el acero a precios muy altos, comparado con un coreano que adquiere el acero a un precio internacional que es 100% menos. Por bueno que sea el panameño o el mexicano para producir este micrófono, el hecho de que su principal insumo lo tiene que pagar a aranceles del 60 o del 100%, esto lo saca del mercado, por bueno que sea en la tecnología, en la mano de obra, en la calidad. Pero si la solución fuese que el señor nada más le bajamos el arancel del acero, entonces lo que va a ocurrir es que bajarle el arancel del acero y dejarle el mercado de micrófonos protegido, me decir, ok, dame esa renta para acá. Ahora tengo una protección efectiva de tal magnitud que no importa que yo produzca micrófonos no competitivos y que se apaguen a la mitad de la exposición de un expositor, porque no pueden traerlos de otras partes del mundo, yo tengo el mercado cautivo y tengo una ganancia muy notable y no tengo que producir muchos tampoco porque no hay muchos panameños o no hay tantos mexicanos como hay chinos, ¿verdad? Y yo quisiera exportar a China si estuviese abierta mi economía. Bueno, pues lo que ocurre es que uno no puede pensar que un país se puede hacer competitivo y acceder a mercados internacionales y generar el empleo que el país necesita si no abre su economía. Y aquí me gustaría hacer una referencia a el caso mexicano, porque la crisis financiera de México de 94 y de 95, en el debate público inmediato, se ha intentado relacionar con la apertura de la economía y con el propio NAFTA. Bueno, resulta que México y toda América Latina han tenido crisis financieras como las de 82, cuando sus economías estaban muy cerradas. Las crisis de balanza de pagos no vienen por el régimen comercial que los países eligen. Las crisis de balanza de pagos vienen porque los países invierten mucho más de lo que ahorran o de lo que pueden atraer de ahorro del exterior. Entonces, si algo ocurrió en el caso de México, es que NAFTA y la apertura le ha ayudado a salir de su crisis financiera. Sin embargo, los críticos a los neoliberales han dicho, es por la apertura que a México se le fue lo financiero. No es cierto. Hoy en día México va a cerrar 1996 exportando cerca de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. Hoy México es el principal proveedor de prendas de vestir al mercado americano por encima de China, en los 4 primeros meses de 96, por encima de China. Ese es el motor de crecimiento que está sacando a México de su crisis financiera. El motor de crecimiento de las exportaciones es el que evitó que la caída dramática del PIB que se dio en México se detuviera y ya vaya de repunte, y este año estamos esperando un crecimiento del 4%, entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto, y algo superior el año entrante. Así que ese temor que los críticos de la apertura y de la liberalización comercial han desarrollado utilizando el ejemplo mexicano, no hay que escucharlo, hay que analizarlo minuciosamente y cuidadosamente. Y no es cierto que hay una causalidad entre el régimen comercial y una crisis de balanza de pagos, porque la de 82 en México, que desató toda una crisis de balanza de pagos en América Latina por la crisis de la deuda, vino cuando México era uno de los países más cerrados del mundo, con aranceles del 100% y casi todo sujeto a permiso previo. Y sin embargo tuvimos una crisis de balanza de pagos tan seria como la de 94. Ahora, yo sí quisiera señalar algo que me parece que es una experiencia interesante para Panamá, con esta idea de los enclaves. En 1982, 84 en México, de todos nuestros ingresos de exportación, el 85% provenían del petróleo. Entonces, si los países árabes se enojaban o no se enojaban entre sí o con los Estados Unidos, determinaban más o menos la riqueza del país ese año. No, si nos iba bien el precio del petróleo, el país le iba bien, crecimiento, las finanzas públicas, ahí íbamos. Pero si el precio del petróleo iba mal, México empezaba a tambalearse. Hoy, del total de nuestros ingresos por exportaciones, el 10% es petróleo.
el resto es no petróleo. Esa transformación que le da fuerza a la economía y solidez, que es la que está permitiendo salir de esta crisis financiera, es justamente el concepto del enclave. Es pasar de lo que muchos de los economistas llamaron el Dutch disease, la enfermedad holandesa que dependía de un sector o de un enclave, a una mucho más robusta, a un esquema mucho más robusto de crecimiento económico. Bueno, creo que algo similar se debe pensar para el caso panameño, en el que los enclaves que han sido muy exitosos ya no están alcanzando y que no se puede depender nada más de esos 3 enclaves para jalar a toda la economía. Sería muy difícil que Panamá desarrolle alternativas a los enclaves con una economía muy cerrada, con una economía que le pone límites a los salarios nominales y los saca de competitividad en los sectores en los que quiere ser competitivo para resolver el problema estructural de empleo, o lo condenan a volúmenes de producción muy bajos porque tienen grandes márgenes de ganancia con protección efectiva muy alta. Y paso finalmente a un asunto de estrategia comercial que me parece muy importante. Reitero, creo que el paso que ha dado Panamá en las próximas semanas o meses de pertenecer a la OMC es una decisión estratégica fundamental, es una señal muy correcta al mundo. Siento que no tiene un impacto fundamental en precios relativos hoy en día, pero quiero decirles, y esto es parte de las ventajas de haberme dedicado a la academia en el último año y medio, que de todos los países que hoy pertenecen a la OMC, cerca de 130, solamente 3 países, que son Japón, Hong Kong y Corea, no pertenecen a algún tipo de acuerdo regional, tipo NAFTA o tipo Mercosur. Y si incorporamos a los países de APEC, que ya, digamos, anunciaron que van a formar un acuerdo comercial, ningún país del OMC no pertenecería a ningún acuerdo regional, excepto por Panamá, cuando entre. Sería el único país que no pertenecería a un acuerdo de tipo regional. Yo viví la experiencia hace 3 años, en donde Panamá tenía interés de participar como observador en las negociaciones entre México y Centroamérica, y un acercamiento al grupo G3, a México, Colombia y Venezuela. Pero no ocurrió nada. Con cierta pena para mí, porque yo creo que era una muy buena oportunidad para haber empezado a hacer un proceso de apertura que no hay que descartar, sobre todo si el proceso político o las consideraciones políticas de la apertura se complican. ¿Qué quiero decir? Supónganse ustedes que Panamá se acerca al grupo andino, que el productor panameño que ha experimentado una protección efectiva muy alta dice: oye, yo no puedo competir con los americanos, ni puedo competir con los japoneses, ni con los alemanes, no me pongas a competir con ellos. Pero supónganse ustedes que Panamá se incorpora a un tratado de libre comercio con todos los países andinos, o con G3, con México, con Colombia y con Venezuela. Y entonces la respuesta es: oye, no vas a competir con los americanos de manera inmediata, no vas a competir con los japoneses porque con ellos vamos a seguir con una estructura que se va a ir desgravando gradualmente, pero vas a competir con los venezolanos, con los colombianos y con los mexicanos, eso sí, relativamente pronto, en un mercado abierto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que siempre está una dinámica que se da, que hoy México está viviendo en el NAFTA, señor presidente, y creo que es muy importante tenerla en mente, que es de una apertura adicional. Voy a explicar por qué. Si un productor mexicano de micrófonos, otra vez hoy, ya le abrió el mercado al americano y al canadiense que produce micrófonos también, y micrófonos americanos y canadienses pueden venir a México. Y supónganse ustedes que para producir un micrófono se requiere una maquinaria italiana. Si el productor del micrófono en Estados Unidos trae esa maquinaria italiana pagando un arancel del 4%, pero el mexicano tiene que pagar un arancel del 20%, el mexicano está en una desventaja terrible. Porque yo pago por mis insumos mucho más que el americano, sin embargo el americano ya puede mandar su micrófono sin pagar ningún arancel para acá, porque está en NAFTA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el productor americano? El productor mexicano le va a ir a pedir al gobierno mexicano que baje el arancel de la maquinaria proveniente de Italia. Y esto ya se está dando. Hay una dinámica de apertura una vez que la apertura empieza. Y eso claro que podría ser un instrumento muy útil para enfrentar la resistencia política natural que una apertura de esta naturaleza podría tener en un país como Panamá.
Termino, señor presidente, haciendo una reflexión. Obviamente he hecho énfasis sobre la política comercial, porque era el tema que me han pedido y para el cual me invitó el BID venir aquí a esta magnífica reunión. No quiero darles a ustedes la impresión de que la apertura comercial es una panacea que va a resolver todo. Me parece que es un instrumento más de la reforma económica que está llevando adelante Panamá. En particular, creo que es muy importante la legislación, la liberalización de la legislación laboral que se ha implementado, los otros cambios estructurales, la fortaleza del sector financiero, etcétera. Pero lo que sí estoy convencido, y perdón que aquí ya de plano sea un académico de tiempo completo, es que con la protección que resulta del acceso de Panamá a la OMC, es prácticamente imposible que Panamá se le abran posibilidades serias de desarrollar sectores alternativos que utilicen intensivamente la mano de obra para ser competitivos y puedan cambiar un modelo de desarrollo en el que el crecimiento genere empleo.